y ponemos en tus manos, Señor, lo que en este momento se ha de compartir. Ponemos en tus manos el mensaje, toca nuestros corazones. Toca nuestros corazones y que la palabra que ahora va a caer de mucho fruto, fruto de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos abriendo nuestras Biblias, vamos a estar estudiando en el capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar desde el verso número 1. En nuestras Biblias el título que aparece para este pasaje es el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había 3 fiestas en el calendario judío establecidas por Dios. Había 3 fiestas en donde para cada varón del pueblo judío se le requería que se presentara en Jerusalén. Una de estas era la Pascua. En este caso no aclara la palabra cuál de estas fiestas es en la que el Señor Jesús está yendo a Jerusalén, pero así lo dice la Escritura, así está registrado, que había una fiesta, era una celebración, había una multitud de gente que venía y se presentaba en Jerusalén de todo el territorio de Israel, y en muchas ocasiones de fuera de Israel venía gente del pueblo judío obedeciendo al requerimiento de Dios que se presentaran, que vinieran a su presencia en estas fiestas. Así que el Señor Jesús vino a Jerusalén. Versículo número 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿De qué está hablando? En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Muy bien, las ciudades en aquel entonces era una característica que poseían en ese momento, que las ciudades, para guardarlas de los enemigos que quisieran venir a atacarlas, levantaban murallas alrededor de las ciudades, y en este caso había varias puertas por las que se podía entrar a la ciudad de Jerusalén. Entonces se refiere a una de las puertas que le llamaban la puerta de las ovejas. Le llamaban de esa manera, dicen los entendidos, dicen las personas que estudian la Biblia, que era porque en ese lugar, en esa puerta llamada de las ovejas, se comercializaba con ese tipo de ganado. Se comercializaba precisamente con borregos, y así se le llamaba, la puerta de las ovejas. Había pues en Jerusalén, cerca de esa entrada a la ciudad que se le conocía como la puerta de las ovejas, un estanque, un lugar tipo como una alberca, un estanque que era utilizado por los mismos judíos para limpiarse, lavarse antes de entrar al templo. Había un estanque llamado en hebreo Betesda, que quiere decir lugar de misericordia. Y esa puerta tenía 5 pórticos. Imagínate esos 5 pórticos como si fueran 5 arcos con alguna especie de techo, con alguna especie de cubierta. Cerca de la puerta de las ovejas había un estanque que se llamaba Betesda, y ese estanque tenía 5 pórticos, 5 techos, 5 arcos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahí en ese lugar se juntaban una serie de personas enfermas, y ahí estaban echados, ahí estaban tirados, ahí estaban unos sentados, otros acostados, según su condición, pero nos habla y nos dice la Escritura que era una multitud. No está hablando de uno, no está hablando de 2, de 10, está hablando de un grupo grande de personas con una característica: están enfermos, unos ciegos, otros cojos, otros paralíticos, personas con toda una serie de enfermedades.
Y dice que estaban ahí en aquel lugar, bajo esos 5 pórticos, y dice al final del verso 3 que estaban esperando el movimiento del agua, que el agua se moviera, que el agua se agitara. ¿Por qué? ¿Por qué estaban esperando que el agua se moviera, el agua se agitara? Verso número 4. Porque un ángel, en otras versiones de la escritura habla dice un ángel del Señor, un ángel de Dios, porque un ángel descendía. Si el ángel descendía es porque venía del cielo, venía de arriba. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Un ángel de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, allá pasaba el tiempo, las semanas, los meses, y un ángel descendía de vez en cuando, de tiempo en tiempo. El ángel venía, descendía al estanque, y el ángel era quien revolvía, quien movía el agua, era quien agitaba el agua. Y cuando el ángel agitaba el agua, dice la escritura, estamos leyendo Juan, capítulo número 5, verso 4. Y aquella primera persona, el que primero bajaba al estanque, el que primero se llegara a meter al agua del estanque, después que se movía el agua, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Una multitud de personas con una serie de enfermedades y todos ahí esperando, todos ahí en aquel lugar, unos sentados, otros acostados, dependiendo de la enfermedad, esperando que un ángel descendiera, agitara el agua, pero una sola persona, el primero que descendía, ese era sanado. ¿Te puedes imaginar todos los demás, personas paralíticas? Es una multitud, solamente uno iba a ser sanado. ¿Te puedes imaginar cuál era la condición? ¿Por qué estaban ahí? Muchos de ellos sabiendo que ni se podían mover, muchos de ellos sabiendo que era muy difícil que ellos llegaran primero, pero ahí estaba la multitud, ahí estaba la gente en aquel lugar esperando que el agua se moviera. Y uno, al meterse al agua después que el ángel removía las aguas del estanque, ese era sanado completa y totalmente. Sano, dice al final del 4, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ciego, paralítico, cáncer. ¿Qué otra enfermedad te puedes imaginar? Tuberculosis. ¿Qué otra enfermedad te puedes imaginar? Diabetes, alta presión, problemas de cualquier tipo, enfermedad de cualquier tipo. Y de vez en cuando, de tiempo en tiempo, un ángel descendía. Y muchas de las personas que estaban ahí, pues solamente estaban esperando, sabiendo que iba a ser muy difícil para ellos ser los primeros en bajar al estanque. Seguimos adelante. Versículo número 5. Y entre toda aquella multitud había un varón, que hacía 38 años que estaba enfermo. Una persona, no dice que tenía 38 años en ese lugar, dice que la enfermedad que él tenía era una enfermedad con la cual él ya la había cargado durante 38 años. 38 años. La Biblia también nos habla de otra persona, una mujer, que hacía 12 años estaba enferma con flujo de sangre. La Biblia habla de otras personas, por ejemplo, que nacieron ciegas y el tiempo ha transcurrido y siguen en su ceguera. Otros también, por ejemplo, el de la puerta de la hermosa, la puerta del templo que le llaman la hermosa, ese había nacido también paralítico y desde que nació no podía moverse, y el hombre tenía también ya 40 años. Había un hombre ahí entre toda esa multitud bajo aquellos 5 pórticos en la puerta de Jerusalén llamada de las ovejas, que tenía 38 años
que estaba enfermo. Pero bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dice la Escritura que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo número 6. Jesús había subido en el tiempo de la fiesta, un tiempo que se le requería que al varón judío que se presentara en Jerusalén, y dice que estando ahí en ese lugar, Jesús lo vio acostado. Una multitud ahí de personas, de enfermos, una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, una multitud de personas con una serie diferente de enfermedades. Cuando Jesús lo vio acostado, lo vio ahí tirado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. El Señor Jesús tiene una manera muy diferente de ver las cosas a como nosotros las vemos. No somos iguales. Él es amor. Dios es amor. Nosotros se nos puede acercar una persona enferma a pedirnos una ayuda y luego le subimos el vidrio, luego lo reprendemos, luego le hablamos de una manera tosca, luego le hablamos y quítate, no te me pongas enfrente, o en ocasiones, dependiendo de las enfermedades, no me toques. Pero el Señor Jesús, de una manera tan diferente a como nosotros en ocasiones pudiéramos reaccionar, Jesús le vio tirado, Jesús le vio acostado, su corazón fue movido a misericordia y cuando supo que ya llevaba mucho tiempo así, enfermo, cuando supo que ya llevaba mucho tiempo así enfermo, hay otra ocasión cuando el Señor Jesucristo va llegando a la ciudad de Naín. Y cuando el Señor va llegando a la ciudad de Naín, iba saliendo una procesión con un féretro. E iban a enterrar a un joven. Y la viuda, la mamá de aquel joven, iba llorando desconsoladamente. Y dice la Escritura que el Señor Jesús fue movido a misericordia. En este caso igual lo ve al hombre tirado, enfermo, en esa condición. Y seguramente porque se da cuenta de que llevaba ya mucho tiempo así, seguramente preguntó, ¿y este hombre qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Y cuánto tiempo lleva así? Le han de haber informado. Y movido el Señor Jesús a misericordia y en la compasión que Dios muestra por el necesitado y por el afligido, escucha, le dice el Señor Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y la pregunta que el Señor Jesús le hace a esa persona, y porque el Señor Jesús no hace acepción de personas, porque dice también la Escritura, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. No hay absolutamente nadie que llegue ante la presencia de Cristo y sea echado fuera. De la misma manera como a Él le dijo, ¿quieres ser sano? De la misma manera el Señor nos está hablando en este momento y nos está diciendo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres que te saque del problema? ¿Quieres que te saque del hoyo en el que estás metido? No solamente quieres ser sano, es cuál es la situación en la que estás en este momento. Hace solamente unos minutos nos hablaban antes de que empezáramos con nuestra reunión. Nos hablaban y nos pidieron y oramos por una persona. Angustia, ansiedad. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Versículo número 7. Ante una pregunta tan simple y tan sencilla, ¿quieres ser sano? Una respuesta igualmente podía haber sido tan sencilla como responder sí o no. ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Quieres ser sano? No. Porque esa respuesta también vale. ¿Por qué? Porque aún nos hemos dado cuenta que hay personas que aprovechan la enfermedad, que aprovechan una condición de este tipo y no, simplemente no quieren ser sanados. Así es la persona. Por ejemplo,
En el Antiguo Testamento, cuando trataban de consolar a Jacob de la muerte, de la supuesta muerte de su hijo José, él no aceptó el consuelo. Hay personas que simplemente no quieren sanar. Hay personas que les conviene estar enfermos. Hay personas que a través de la enfermedad manipulan, controlan, etc. Entonces, la respuesta era tan simple como un sí o un no. Pero el hombre responde de la siguiente manera: ¿quieres ser sano? Y empieza a contestar: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me ayude. Estoy en una condición tal que para poder levantarme, para poder moverme, para poder tratar de llegar al agua, cuando el ángel agitó las aguas, no tengo absolutamente quien me pueda ayudar. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, cuando el agua se mueve. Y entre tanto que yo me quiero mover, entre tanto que yo voy, otro llega primero al agua antes que yo. Y aquí estoy, 38 años con esta enfermedad, y aquí estoy en este lugar. Aquí estoy esperando de alguna manera que yo pueda tener la oportunidad de ser sanado. ¿Quieres ser sano? Este hombre es el perfecto ejemplo. Esta persona es el perfecto ejemplo de una humanidad que está buscando, que está tratando de hacer esto, de hacer aquello, para lograr llegar a Dios. Es el ejemplo de un hombre, de una persona, de una mujer que está tratando a través de una forma o de otra de hacer un pago, de lograr el favor, la bendición de Dios. ¿Qué puedo hacer para que Dios me escuche? ¿Qué puedo hacer para que Dios me atienda? ¿Qué puedo hacer? Dios lo puede hacer, porque seguramente no una, ni dos, ni tres veces aquel hombre que estaba ahí tirado había visto los que sanaban. Pero, ¿y a él cuándo? ¿Qué puedo hacer? Es el ejemplo perfecto del hombre a través de una religión queriendo alcanzar a Dios. El hombre queriendo tener la gracia de Dios, queriendo recibir bendición, bendición de Dios. ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa le puedo dar a Dios? ¿Qué pago le puedo dar a Dios para que me escuche, para que responda a mi oración? ¿Qué pago puedo dar a Dios? ¿Qué puedo hacer para que Dios me sane, me libre, que Dios me saque del hoyo, que Dios me libre de un problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo pagar? ¿Qué recompensa le puedo dar a Dios? Como ya en otras ocasiones lo hemos comentado, lo dice la Escritura en uno de los salmos, no hay en el mundo, y fácilmente podemos agregar, no hay en el universo entero recursos materiales suficientes para obtener la gracia de Dios, para comprar o ganar que Dios nos atienda, que Dios nos responda. No la hay, absolutamente no la hay. Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros delante de Dios, si bien todos nosotros, no deja fuera, no excluye a nadie, ahí estamos incluidos todos. Todos somos como suciedad delante de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos como suciedad delante de Dios. Y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, todo aquello que queremos hacer para ganar la atención de Dios, para ganar, comprar la bendición de Dios, todas nuestras buenas obras, justicias, son delante de Dios como un trapo sucio, como trapo de inmundicia. Jeremías capítulo 2, versículo número 22.
pudiéramos hacer un poquito más fluido el mensaje, pero me importa mucho darte la cita para que luego tú la busques, que luego tú la marques, que luego tú la conozcas y la confirmes. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. En Isaías estábamos viendo hace un momento, todos nosotros somos como suciedad delante de Dios. Nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Jeremías 2:22, aunque nos lavemos con lejía, amontonemos jabón sobre nosotros, dice Dios, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Salmo 143:2. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para hallar gracia delante de Dios? Ningún hombre se justificará delante de ti. Ninguno. Ver Proverbios 20:9. ¿Quién podrá decir, yo, por mí mismo, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi maldad, limpio estoy de mi pecado? El ejemplo perfecto ese hombre que no hay manera, no hay absolutamente forma alguna de que el hombre con sus propios medios, en su propio esfuerzo, en sus propias imaginaciones, en sus propias religiones que arma, imposible llegar a Dios, imposible acercarse a Dios. Pero bendito sea Dios, bendito sea. Es tal el amor de Dios que envió a su Hijo Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito sea Dios. El hombre tenía 38 años tirado. El hombre tenía 38 años enfermo, sin poder hacer absolutamente nada. Pero ahora la gracia de Dios se había presentado delante de él. Ahora la misericordia de Dios, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ahí estaba delante de él. Versículo número 8, donde estábamos en Juan 5. Jesús le dijo, después de que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre responde, pues no tengo manera. No tengo manera, no hay quien me ayude a llegar al agua. Y cuando yo me levanto o quisiera llegar, hay otro que se me adelanta. Versículo número 8. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Si yo no tengo forma, si yo no tengo manera, si no tengo forma de pagar el que Dios me atienda y de acercarme a Dios, la gracia de Dios se derramó. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, el tapete en el que estás tirado, tómalo y anda, vete. Levántate, toma tu lecho y anda. Instantáneamente, en aquel momento, el hombre fue sanado. La gracia y la verdad vinieron a este mundo por medio de Jesucristo. El hombre tratando de acercarse a Dios, queriendo lograr estar cerca de Dios, pero no habiendo manera. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 16. Porque, hablando de Jesucristo, de su plenitud, de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo representa y es, de su plenitud. Porque también dice la Escritura que en Cristo Jesús habita completa y totalmente la plenitud de Dios. Corporalmente en un cuerpo, Cristo camina esta tierra, Dios contenido totalmente en el cuerpo de Cristo. Porque de su plenitud, de todo lo que Cristo es y Él es Dios, de su plenitud tomamos todos y de Él recibimos gracia sobre gracia. Yo no tengo manera, yo no tengo forma de acercarme, pero Cristo lo hizo todo. Cristo pagó todo por mí. El precio de mi rescate, el precio de que yo fuera limpio, acepto, que yo pudiera llegar delante de Dios, Cristo lo llevó, Cristo
lo pagó. Bendita gracia. Ya esa gracia le cantamos. ¿Has escuchado? Amazing grace. En español, sublime gracia. Yo no podía. Yo no tenía manera. Yo no tenía forma. Pero gracias a Dios que envió a su propio Hijo. Y si yo nunca pude hacer algo bueno para poder acercarme a Dios, Él, el Cordero limpio, santo y sin mancha, Él se ofreció sin pecado a morir por mí, a morir por ti en la cruz. Y el precio requerido, Él lo pagó. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que Dios te saque del problema? ¿Quieres que Dios te levante del hoyo? No te preocupes. No tienes otra cosa que hacer más que cree. Cristo murió por ti, pagó por ti. Así que acércate libremente, acércate delante de Dios. Y ahora mismo dile, Señor, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, sáname. Señor, rescátame. Señor, líbrame. Vamos a hacer una pequeña oración. Repite conmigo. Señor Jesús, ven a mí, ven a mi vida. He tratado en mis propias fuerzas de llegar a Dios, pero no lo puedo lograr. Pero ahora entiendo que tú, el enviado del cielo, eres quien me abre las puertas para llegar a Dios. Gracias que lo que yo nunca pude lograr, que lo que yo nunca pude hacer, tú lo hiciste todo en la cruz, derramando tu sangre por mí. Gracias por esa sangre que me limpia de todo pecado. Y Señor Jesús, de tu plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Señor Jesús, y ahora dile tú, ¿qué es lo que necesitas? Aprovecha este momento. Sáname, líbrame. Señor, sácame. Señor, un trabajo. Señor, mi matrimonio. Aprovecha tú este momento. Yo me quedo en silencio un poco para que tú tengas oportunidad de decirle, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias. Señor, te necesitamos. Señor, te necesito. Señor, líbrame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor Jesús, el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y de tu plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Bendita gracia. En el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. En el nombre de Jesús. No soy yo. Es en el nombre de Jesús. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Derramó su sangre. Dio el pago. El rescate, Él lo hizo. Él lo dio. Y las puertas del cielo están abiertas de par en par. Ya no hay esa multitud esperando. Solamente hay acceso libre por medio de Cristo a la presencia del Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén.